Cuando pensamos en Colombia, probablemente imaginas esto: playas, montañas, café, música, fiesta, calles llenas de vida y ciudades que se han convertido en algunos de los destinos turísticos más populares de Latinoamérica. Pero existe otra Colombia, una Colombia que no siempre aparece en las fotografías de los turistas, una Colombia donde la pobreza convive con el lujo, donde algunas personas llegan buscando oportunidades y terminan sobreviviendo como pueden, donde durante la noche aparecen negocios que durante el día prácticamente desaparecen, y donde algunos turistas llegan pensando que todo será diversión, solo para terminar descubriendo una realidad completamente diferente. Yo tuve la oportunidad de viajar a Colombia, estuve en Medellín, también estuve en Cartagena, y durante mi recorrido pude reconocer la Colombia que normalmente vemos en redes sociales, pero también pude observar algunas situaciones que me hicieron preguntar: ¿qué existe detrás de la imagen turística de este país? En este video no quiero venir a decir que Colombia es un país peligroso. Tampoco quiero decir que todos sus habitantes viven en pobreza. Y mucho menos quiero juzgar a las personas que conocí. Colombia es muchísimo más que sus problemas. Pero precisamente por eso vale la pena hablar de ellos. Porque para conocer realmente un país no basta con visitar sus lugares más bonitos. Hay que mirar también aquello que normalmente permanece fuera de cámara. Mi llegada a Medellín fue una de esas experiencias que inmediatamente hacen sacar la cámara. La ciudad está rodeada por montañas, hay edificios por todas partes. El transporte público mueve diariamente a miles de personas y algunas zonas parecen pertenecer a una ciudad completamente moderna, especialmente en sectores como el poblado, restaurantes, hoteles, bares, discotecas, turistas de diferentes partes del mundo. Pero basta con alejarse un poco de estas zonas para comenzar a encontrar otra realidad. Personas vendiendo en las calles, trabajadores informales y familias buscando oportunidades. Barrios donde las condiciones económicas son muy diferentes a las que encontramos en las zonas turísticas. Y esto es muy importante, porque muchas veces cuando viajamos vemos solamente la parte que está preparada para recibir turistas. Pero una ciudad no termina donde termina el hotel. Detrás de las zonas turísticas existe una población que trabaja todos los días para mantener funcionando la ciudad. Personas que quizás nunca aparecen en Instagram, pero que forman parte de la verdadera historia de Medellín. Medellín también carga con una historia difícil. Durante las décadas de los 80 y 90, la ciudad estuvo profundamente afectada por el narcotráfico y la violencia. Este pasado todavía forma parte de la imagen internacional de Medellín. Incluso hoy existen turistas que llegan interesados precisamente en conocer esa historia. Ahí aparece un fenómeno conocido como narcocultura. Series, música, souvenirs, recorridos y referencias del mundo del narcotráfico han convertido aquella época en parte de la cultura popular. A mí me tocó vivir junto a mis compañeros que al momento de preguntar dónde quedaba el Museo de Pablo Escobar o la Hacienda Nápoles, nos miraban de una manera poco agradable. Nos decían que por qué no íbamos a conocer otros lugares más bonitos. Ese tipo de cultura a mucha gente le pesa, porque incluso conocimos gente que perdió familia en ese tipo de guerras. Pero hay algo que debemos entender. Para muchos colombianos esa historia no representa una aventura, representa muerte, violencia y dolor. Por eso Medellín también ha intentado construir una identidad diferente, una identidad basada en la educación, la innovación, el transporte y el turismo. Y quizá una de las cosas más interesantes de esta ciudad es precisamente esa transformación. Una ciudad que durante años fue conocida por la violencia y que hoy intenta ser conocida por algo completamente diferente. Pero cuando llega la noche, la historia cambia nuevamente. Durante el día, Medellín puede parecer una ciudad completamente diferente, pero cuando cae la noche, las calles comienzan a llenarse, la música aumenta, los bares comienzan a recibir clientes, los restaurantes se llenan y algunas zonas se convierten prácticamente en otro mundo. Aquí es donde comienza una parte polémica de la vida nocturna colombiana, el turismo sexual. Este fenómeno existe, pero sería un error pensar que representa a toda Colombia. Y no,
Es un fenómeno localizado que está relacionado con múltiples factores: turismo internacional, desigualdad económica, demanda de servicios sexuales, economía informal y, en algunos casos, personas que encuentran en este trabajo una forma de obtener ingresos. Pero detrás de esta industria existen historias muy diferentes. Hay personas que toman decisiones dentro de un contexto económico complicado, y también existen casos mucho más graves relacionados con explotación y trata de personas. Por eso es importante hacer una diferencia. Una persona adulta que decide ejercer el trabajo sexual no es lo mismo que una víctima de explotación, y tampoco debemos convertir a todas las mujeres que trabajan en este sector en una sola historia. Cada caso es diferente. Durante mi recorrido también encontré otro fenómeno que forma parte de la red social de Colombia: la migración. Durante los últimos años, millones de venezolanos han salido de su país buscando mejores oportunidades. Colombia se convirtió en uno de los principales destinos para muchos de ellos. Y entre esa población existen personas que trabajan en restaurantes, construcción, comercio, transporte, servicio y muchas otras actividades. Pero también hay personas que, debido a circunstancias económicas extremadamente difíciles, han terminado en situaciones de vulnerabilidad. En algunos casos, mujeres migrantes que han llegado al trabajo sexual. Pero aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Esto no significa que las mujeres venezolanas que emigran a Colombia se dediquen a la prostitución. La enorme mayoría busca simplemente trabajar y construir una vida mejor. El problema aparece cuando una persona llega a un país sin recursos, sin redes de apoyo y pocas oportunidades. La necesidad vuelve a llevarla a tomar decisiones que nunca imaginó, y esa es una de las partes más difíciles de esta historia. Pero existe otro problema del que muchos viajeros hablan después de visitar Colombia: las estafas. Antes de continuar, quiero decir algo. Esto no significa que los colombianos sean estafadores. Sería completamente injusto decir eso. La mayoría de las personas que conocí simplemente estaban trabajando. Pero como ocurre en prácticamente cualquier destino turístico del mundo, donde existe una gran cantidad de visitantes, también aparecen personas que intentan aprovecharse de ellos. Una de las principales recomendaciones es sencilla: preguntar el precio antes de aceptar cualquier servicio. No des por hecho que un precio es el mismo para todos, especialmente cuando se trata de taxis, tours, restaurantes o vendedores de servicios ofrecidos directamente en la calle. También hay que tener cuidado con los servicios que aparentemente son gratuitos y después terminan teniendo un costo. Y algo todavía más importante: si alguien te ofrece una experiencia demasiado buena para ser verdad, probablemente deberías pensarlo dos veces. El problema no es solamente perder dinero. Una mala decisión puede terminar convirtiéndose en un problema de seguridad. Por eso, cuando viajamos, la curiosidad debe ir acompañada del sentido común. Nosotros rentamos un chofer que nos movía 12 horas al día, y él nos advertía mucho sobre tener confianza con la gente, porque ya hay una práctica muy conocida que es la escopolamina, o también conocida popularmente como la burundanga. Esta te la echan en la bebida para drogarte, o incluso las mujeres, una vez en la habitación, te pueden aventar un polvo en la cara, o usar ese tipo de métodos en el cuello o senos para dormirte y poder robarte. A nosotros nos pasó una experiencia llegando a Medellín. En cuanto bajamos del aeropuerto, al no traer efectivo en dinero colombiano, llegamos a una casa de cambio y un par de amigos decidieron cambiar dinero. Yo decidí no, porque me imaginaba que iba a ser más caro en el aeropuerto. Llegamos a una casa de cambio que se llamaba Aerocambio, y entre el dinero mi compañero El Moco, de su canal El Notimoco, le dieron entre todo el dinero 4 billetes de 50,000 pesos falsos. Al regresar al aeropuerto, obviamente no pudimos hacer nada porque ellos decían que no, que era imposible de hacer eso. Después de Medellín llegué a Cartagena, y sí, Medellín sorprende por sus montañas. Cartagena lo hace por el Caribe. La ciudad parece sacada de una película. Las murallas, las calles coloniales, los colores, la música, el mar, los hoteles, los restaurantes, todo parece diseñado para recibir turistas.
Pero Cartagena también tiene dos caras, la que aparece en las postales y la que existe detrás de ellas. Mientras algunos turistas pagan grandes cantidades por hospedarse en hoteles de lujo y disfrutar de experiencias exclusivas, muchas personas que viven en Cartagena enfrentan una realidad económica completamente diferente. Y esa desigualdad se vuelve evidente cuando uno comienza a recorrer zonas alejadas de los lugares turísticos. Otra situación que algunos visitantes experimentan son los cobros excesivos, especialmente en playas y servicios turísticos. Por eso nuevamente aparece una regla fundamental: preguntar siempre cuánto cuesta algo antes de aceptarlo, y no asumir, no confiar únicamente en la palabra de alguien, y si el precio no está claro, mejor buscar otra opción. Quizá una de las cosas que más me hizo reflexionar durante este viaje fue el contraste. Un turista puede gastar en una sola noche lo que para otra persona representa varios días de trabajo. Puedes estar sentado en un restaurante de lujo y a pocos metros encontrar a alguien intentando vender cualquier cosa para llevar comida a su casa. Puedes caminar por una zona llena de hoteles y después encontrarte con barrios en donde las condiciones son completamente diferentes. Pero la pobreza no es un espectáculo y tampoco debería utilizarse únicamente para generar vistas. Detrás de cada persona que vemos trabajando en la calle existe una historia, una familia, una necesidad, una decisión, una vida, y creo que esa es una de las cosas que debemos recordar cuando hacemos ese tipo de documentales. No estamos mostrando personajes, estamos mostrando personas. Incluso desde que vas llegando en el avión a Cartagena, puedes mirar cómo de un lado se ven grandes hoteles de lujo y por otro lado alcanzas a ver casas construidas con láminas. Después de recorrer Medellín y Cartagena, me quedó algo muy claro. La verdadera Colombia no es solamente la que aparece en los videos turísticos, pero tampoco es solamente la que acabamos de mostrar. Colombia también es su gente. Es el vendedor que se levanta temprano, las personas que conducen un taxi, el trabajador del restaurante, las familias que luchan todos los días, el artista de la calle, el joven que intenta construir un futuro diferente. Y también es esa transformación que se puede sentir en ciudades como Medellín. Por eso, este documental no busca decirte no viajes a Colombia, sino todo lo contrario. Mi intención es decirte viaja, pero abre los ojos, conoce, pregunta, investiga, respeta y entiende que detrás de cada destino turístico existe una realidad mucho más compleja. Colombia me dejó paisajes increíbles, me dejó historias, me dejó experiencias, pero también me dejó preguntas. Porque cuando apagamos la cámara, cuando termina el recorrido y cuando el turista regresa a su hotel, la vida continúa. Hay personas que siguen trabajando, personas que siguen buscando oportunidades, personas que siguen luchando contra la pobreza y personas que simplemente esperan que cada mañana sea un día mejor. Quizás esa sea la verdadera historia detrás de cualquier viaje, y no solamente lo que vemos, sino aquello que descubrimos cuando decidimos mirar un poco más profundo. Porque Colombia tiene muchas caras y nosotros solamente acabamos de descubrir algunas de ellas.